¿Qué tal, mis queridos alumnos? Bienvenidos a un nuevo encuentro de este su curso de Teoría y Política Económica. En esta oportunidad vamos a seguir hablando de la unidad número 6, la cual tiene por título Análisis Económico del Derecho, AED. Ya hicimos una primera entrega y en esa primera entrega, inmediatamente a entrar en materia y a compartir pantalla. En esa primera entrega hablamos de una breve introducción, que es el análisis económico del derecho, como ya establecimos que era un método de estudio utilizado por la economía para ser aplicado en las instituciones jurídicas o en el terreno jurídico. Hablamos en el derecho desde lo positivo y de lo normativo, los orígenes de de esta técnica, este método, esta disciplina, aportes que específicamente hace el análisis económico al derecho. ¿Cuáles son exactamente esos elementos que son prestados desde la economía hacia el derecho para lograr una mejora sustancial en tratar de constatar la evaluación o las posibles consecuencias que se pueden derivar de una legislación que se adopte en un determinado momento? En esta oportunidad vamos a hablar de las características principales, las críticas al análisis económico del derecho y después un punto que suena bastante difícil de conciliar entre ambas ramas y que está relacionado con la eficiencia y la equidad. Aparte de eso, este material tiene 3 anexos. En esta oportunidad vamos a ver el anexo 1, Método de la Investigación Jurídica, por Carlos Manuel Villavella Armengol. ¿Okay? Y creo que nos va a dar tiempo de ver el segundo anexo, que es un documento maravilloso también del profesor Bullard, que se llama Entre el funcionalismo y la esquizofrenia jurídica. ¿Okay? Así que pónganse cómodos. Les recuerdo, como siempre, que mi profesión es la de economista, ¿ok? Y que aquí en este tema vamos a estar bastante más emparejados ustedes y yo, porque ustedes ya son alumnos que mínimo llevan 5 semestres estudiando derecho y yo soy economista y entre ambos estamos aprendiendo, que yo soy bastante nueva en este tema, estamos aprendiendo de esta disciplina, no sé si todavía la podemos llamar disciplina, y es muy importante el feedback que hagamos acerca de su aplicabilidad o no. ¿Okay? Por supuesto, es un debate que, como sabemos, ya tiene tiempo. Esta disciplina arrancó en la Universidad de Chicago en el año 1960. ¿Okay? Entonces, nada, vamos a entrar de lleno a las características principales del análisis económico del derecho, las cuales hemos tomado de la profesora Quero. ¿Okay? La primera, aplicación del análisis económico al estudio del funcionamiento del sistema jurídico basado en la tríada maximización, mercado, eficiencia, sobre un enfoque costo-beneficio social, con el fin de maximizar los recursos en un mundo de bienes y servicios escasos, brindándonos un argumento económico para reforzar, corregir o completar el argumento jurídico, nunca excluyente. Para entender las instituciones jurídicas es esencial considerar los efectos económicos que tales instituciones tienen sobre la sociedad y qué resultados generan para los ciudadanos. ¿Okay? Entonces, como lo habíamos hablado, el concepto es simplemente que el análisis económico es un método de estudio que se aplica a las instituciones jurídicas. Así como economía tenemos organizaciones jurídicas que se encargan de producir y vender. En el campo del derecho tenemos instituciones jurídicas que se encargan de aplicar la ley con el objetivo de conseguir justicia. ¿Okay? Para decirlo en un lenguaje mucho más adecuado, tenemos que el derecho regula la conducta humana a través de las normas, ¿ok? Y además, lo que priva en el derecho es la racionalidad jurídico-formal. El derecho es una disciplina que persigue alcanzar la justicia regulando todos los aspectos del comportamiento humano. Entonces, partiendo de ese derecho, ¿qué tenemos en economía?
en economía tenemos que es una ciencia que estudia por qué los individuos se comportan como se comportan, organizados en productores y consumidores, en un escenario de recursos escasos y necesidades casi ilimitadas. Por eso, nuestro método básicamente está relacionado con el hecho de prevenir, de proveer, de esperar, qué conducta esperar que tenga el individuo ante determinadas circunstancias, ¿ok? En ese sentido, ¿qué hemos hecho? Nuestro método científico es el método de los modelos. ¿Qué son los modelos? Los modelos son esa forma de trabajar donde se busca conseguir causalidad entre variables. ¿Cuál es la relación entre las variables? ¿Cuál es la causalidad? ¿Cuál es el impacto que tiene una variable con respecto a otra? Eso lo hacemos bajo determinados supuestos y todo ello nos permite simplificar la realidad y con lo que sacamos como conclusiones de parámetros de conducta de esos modelos, los aplicamos a la vida real. ¿Okay? Obviamente eso tiene sus limitaciones, pero es para nosotros los economistas un muy buen indicador de cómo se comportan los agentes económicos y por qué responden como responden a la situación que se les presenta en su lucha por la subsistencia diaria. ¿Ok? Entonces, como les leí, una de las cosas que toma prestada el análisis económico del derecho es maximización, mercado y eficiencia. Recuérdense que maximización tiene que ver con maximizar la utilidad, ¿verdad? En el caso de los consumidores, o maximizar la ganancia en el caso de las empresas. Luego, que interactúan en un mercado, que ese mercado, por el libre juego de oferta y demanda, consigue una señal muy importante, que son los precios, y eso lleva al equilibrio, y el equilibrio es el que entonces permite la eficiencia, que al final es el enfoque que atrae a los que han estudiado el derecho de la economía, el tema de cómo ser más eficientes en la asignación de recursos, ¿ok? Todo ello sobre un enfoque costo-beneficio. En la unidad número 2 vimos la relación costo-beneficio individual, ¿verdad? Cómo era la relación costo-beneficio para tomar las decisiones y cómo eso generaba un costo de oportunidad. Pero fíjense que aquí de lo que se está hablando es de un costo-beneficio social, ¿ok? Como costo social, lo define el profesor Cross, se produce cuando disminuye el nivel de bienestar de la sociedad. Eso es lo que se llamaría un costo social. Y los beneficios, de alguna manera, tienen que ver con cómo la norma busca influir en los resultados positivos de la conducta de los individuos. Porque al final, el derecho trabaja con los incentivos para generar una determinada conducta. En cambio, nosotros en economía trabajamos con los principios que permiten explicar por qué los individuos se comportan como se comportan. ¿Ok? La segunda dice, postula que entre el derecho y la economía existe un elemento central, la eficiencia. Así confronta a la economía y al derecho con el problema de la escasez de recursos y el cómo asignarlos, por lo que busca siempre una solución eficaz socialmente. Por supuesto, no hay manera de quedarse en el ámbito individual para poder avanzar hacia el derecho, hay que ir hacia un comportamiento social, como igual manera lo hace la economía cuando pasa de la microeconomía a la macroeconomía, porque estamos hablando de circuitos integrados donde actúan muchos individuos y cada individuo tiene unos roles determinados dentro de la sociedad. ¿Ok? La tercera, allí donde haya alternativas, escasez y en virtud, elección, allí serán aplicables los métodos del análisis económico, llegándose a la conclusión que no hay aspecto de la vida humana que no pueda ser incluido en el análisis económico. Yo, seguramente por mi profesión, soy una persona convencida de estos. Estoy convencida de que los hechos económicos han ido generando consecuencias que han derivado en situaciones políticas, sociales, de determinadas características, ¿ok? Y finalmente, entonces, seguimos con la parte 4, que es para cumplir con los objetivos primordiales del bien común y la paz social a que aspira el derecho debe garantizar
la seguridad y la libertad del mercado. Y si la inconsistencia de este muestra fallos que enmendar, el Estado tendrá que corregirlos a través del mecanismo coercitivo de la ley. Esto lo vamos a ver muy clarito cuando veamos la macroeconomía. Cómo se le atribuye al mecanismo de mercado, que es muy eficiente, pero aun cuando es eficiente puede generar algunos fallos y en ese sentido se requiere que el Estado, a través de la regulación, a través de la redistribución de la renta o a través de la fabricación de bienes públicos o proveedor de bienes públicos, aumente la eficiencia del mercado. ¿Okay? Eso está ahí contemplado incluso desde el área de la economía y obviamente desde el área del derecho. Cómo se deben establecer las normas es fundamental para contribuir con esa eficiencia del mercado. ¿Okay? Entonces, bueno, estas son las principales características de las que estamos hablando. Vamos con las críticas, que por supuesto también son muy interesantes. La primera, el carácter restrictivo de sus modelos, ya que en estos no pueden acoger variables no económicas, como las sociales o incluso las psicológicas, que puedan condicionar la efectividad de mandatos legales. Es cierto, el método que utiliza el análisis económico del derecho, como proviene de la economía, dice aquí que tiene un carácter restrictivo, pero fíjense cómo los defensores de esta disciplina han sido capaces de expandir, y por lo menos vimos en la primera parte que el concepto de utilidad, que es ese sentimiento de satisfacción que se obtiene cuando se consume un producto, lo han llevado al altruismo, lo han llevado al amor, a la alegría, ¿sí? A tratar de medir los diferentes grados que se producen en ese tipo de situaciones. Y entonces, por eso les digo, siento que esta es una disciplina que sigue avanzando y que sigue abarcando más. Segunda crítica, su metodología es criticable desde el punto de vista moral y ético, puesto que en determinados casos se estima una determinada valoración monetaria de la vida o la salud humana. Todos estaríamos de acuerdo en que este es incuestionable, ¿ok? En que la vida es igual de valiosa de cualquier ser humano y de cualquier individuo de una determinada sociedad que esté amparada por un determinado marco jurídico. Sin embargo, les traigo a colación una interesante experiencia que tuve viendo un programa de televisión. Cuando ocurrieron los ataques terroristas del 11 de septiembre en el año 2001, recuérdense que hubo un ataque a las Torres Gemelas y las Torres Gemelas en Nueva York terminaron desplomándose, murieron 3.500 personas. Y se empezó a generar una crítica fuerte algún tiempo después porque las indemnizaciones habían sido distintas. Se le habían dado indemnizaciones a los familiares de las víctimas que tenían mayores ingresos, ponga el ejemplo de un gerente, y se le había dado menos indemnización a la familia de, por ejemplo, un vigilante dentro de esas torres. Y entonces el argumento jurídico que establecía, y económico, por supuesto, que establecía el especialista, era que si bien las dos vidas valían exactamente lo mismo, el ingreso del gerente le generaba una proyección de calidad de vida a su familia en un nivel superior a lo que se lo podía generar el ingreso que obtenía el vigilante si él hubiese permanecido trabajando mucho tiempo allí con ese cargo. El nivel de calidad de vida que tendría esa familia era mucho menor. Entonces, como ven, siempre suena típico, suena poco moralista, pero va a haber, siempre van a estar en ese terreno donde hay que ver las soluciones desde una perspectiva económica, ¿ok? La tercera, se minimiza la función de la justicia dando prioridad al concepto de eficiencia económica. Lo vamos a tratar aparte precisamente por eso. La economía y con ella el análisis económico prioriza la eficiencia sobre la equidad. ¿Okay? Y finalmente, el conservadurismo científico y político. Es cierto, todo lo que se hace bajo la ciencia, bajo el método, tiene cierto conservadurismo, como dice allí. ¿Ok? Entonces,
¿Qué diferencia el método del análisis económico del derecho del método tradicional del derecho? Sin duda, la diferencia está en el enfoque y las herramientas que utiliza. Para el análisis económico, lo importante, más que la estructura de la norma y su lógica formal, que es lo que hace el derecho tradicional, son las consecuencias. La AED se orienta a identificar las consecuencias de las normas, sean estas constitucionales, legales, términos contractuales, estatutos, etc. ¿Okay? Entonces, bueno, ya vamos viendo allí unas interesantes características y críticas a el análisis económico del derecho. Vamos a entrar sobre el tema de la eficiencia y la competencia porque esto es tremendamente importante. Fíjense, existen dos conceptos que son excluyentes normalmente entre sí y por ello entran en conflicto: la eficiencia y la equidad. Los economistas dan prioridad a la eficiencia, ya que la redistribución tiene otros cauces para imponerse, como son los impuestos, los subsidios, el empleo del sistema jurídico y la regulación de los mercados. Ya dimos un abreboca de cómo el Estado interviene en la economía para mejorar la eficiencia del Estado y para alcanzar mayor equidad, hace lo que les hablé del proceso de redistribución de la renta y repito, con mucho más detalle se ve en la unidad de macroeconomía. Ok, siga. Si se quisiera privilegiar la eficiencia sobre la equidad, se decidirán acciones que aumentan la suma total de beneficios, aunque ello acreciente la diferencia numérica entre lo distribuido a los individuos. Los que reciben más beneficios los verán aumentados y los que reciben menos los verán disminuidos. ¿Okay? Siempre tiende a generar una brecha en la distribución de la renta, el concepto de eficiencia. En el caso de la equidad, se preferirá no aumentar e incluso reducir la suma total de beneficios con el fin de lograr un reparto más equitativo. En el sentido jurídico, pues ciertamente yo veo mucho problema en alinear eficiencia con equidad. En el camino de económico, yo siento que siempre nos hemos encontrado con una realidad muy cruda, muy abrupta, y es que en un sistema comunitario no se genera suficiente ingreso y no se aumenta la calidad de vida, sino por el contrario, tiende a generarse como un proceso de estancamiento del ingreso y además no deja de ocurrir una brecha entre un grupo muy pequeño con unos privilegios importantes y con acceso a un gran porcentaje del ingreso y con un grupo muchísimo mayor que en cualquier otro sistema, que si bien está igualado, está lo que llamamos igualado por debajo. Está en una situación en la cual todos están viviendo con una calidad de vida que no es la mejor para ninguno. ¿Okay? El sistema capitalista, por ejemplo, como es eficiente, genera renta. Y efectivamente, al generar renta es poco equitativo. Entonces, si hay un Estado que pueda mejorar esa inequidad con una mejor redistribución del ingreso que se genera, maravilloso. Si no lo hay, obviamente permanece y eso está tendiendo a ocurrir mucho en este siglo XXI. Ya viene desde los últimos 30 años del siglo XX, empieza a ocurrir esa apertura hacia la riqueza concentrada en un grupo más pequeño y la base recibiendo unos niveles de ingreso muy por debajo del pobre. ¿Ok? Pero ahí también hay otro toque de realidad del que les hablo. Otro problema añadido es el de la valoración. Recuérdense que estamos viendo el tema de los conceptos de eficiencia y equidad. Otro problema añadido es el de la valoración. Por ejemplo, si usted le pregunta, ¿cuánto está dispuesto a pagar para que su vecino deje de molestar? En lugar de cuánto le tiene que pagar su vecino a usted para que le compense las molestias que le ocasiona, es seguro que la segunda respuesta tendrá un valor más alto que la primera. O sea, siempre que dejemos la valoración a términos subjetivos, el tema de hacer la equidad va a costar muchísimo. Del mismo modo, es muy difícil poner valor económico a una vida perdida en un accidente de automóvil. ¿Cuánto vale la vida humana?
O, en un caso mucho más fácil, ¿cuánto vale tu casa? Es casi seguro que tu estimación personal hará que adjudiques un valor mayor al del mercado. Entonces, como ven, el tema de la equidad también es un tema complicado. Un asunto clave del análisis económico del derecho consiste en la distinción entre los países que poseen el common law, es decir, los países que basan toda su estructura legal en la jurisprudencia, y los que trabajan en base al civil law, es decir, los que están sustentados en los diferentes códigos. Y lo que sí nos aclaran aquí es que siendo la probabilidad de error mayor en el primer caso, es decir, en donde haya todo un sistema de jurisprudencia, es mucho más difícil ser eficientes a la hora de aplicar normativas jurídicas. ¿Okay? Entonces, esto es en sí todo lo que tenemos que hablar desde el punto de vista teórico del análisis económico del derecho. Pero entonces después te van a tener en la presentación tres anexos, porque cada uno siento que hace un enorme aporte a entender esta disciplina que para ustedes seguramente es la primera vez que la ven. Lo primero que por supuesto le surge a un economista, bueno, ¿y cómo son los métodos de investigación jurídica? Ya que estamos confrontando, estamos diciendo que toman prestado un método de la economía para aplicar, para tratar de ser eficientes a la hora de la ejecución de los diferentes decretos por parte de sus instituciones jurídicas. Y me conseguí con estos métodos de investigación jurídica del profesor Carlos Manuel Villanueva Armengol. Y entonces me resultó muy interesante porque fíjense, lo que hace él, es decir, los métodos teóricos generalmente reconocidos por autores y que son aplicables a la investigación jurídica son los siguientes: histórico-lógico, análisis-síntesis, abstracción, corrección, inductivo, deductivo, sistémico, estructural, funcional, modelación y método del derecho comparado. Entonces, Eureka, resulta que ya está incorporado en el terreno de los juristas, que son los científicos dentro del área del derecho, el modelo, la modelación. ¿Ok? Y además de la modelación, eso sí lo aclara muy bien el profesor Carlos Manuel, el método que más utilizan los abogados es el método derecho comparado. Por eso, esos son los dos de los que vamos a hablar. Entonces, fíjense, método de modelación. Es el método que crea una abstracción del objeto con la intención de explicarlo a través de una modelación representativa del objeto real. Por eso es que es una simplificación de la realidad, en donde se extrapolan de manera simplificada y esquematizada todas o algunas de sus partes, en dependencia de la prioridad del investigador. Por eso es que se buscan relaciones de causalidad. Con ello se posibilita el estudio al hacerlo más operativo y simple. La esencia es la relación entre el modelo establecido, que puede ser teórico o práctico, y el objetivo modelado. ¿Okay? Los modelos pueden ser matemáticos, icónicos, realmente son los modelos que usamos nosotros, representación a escala de objeto real, analógico, que establece una analogía entre el objeto y el sistema real, y el modelo con respecto a prioridades, relaciones o estructuras, y el teórico, que el teórico simboliza de manera ideológica las cualidades del objetivo y la interrelación que establece dentro del sistema, a fin de plantear explicaciones y sustentar hipótesis. Entonces, como ven, la primera conclusión es que ya en el derecho está plenamente incorporado el uso de la modelación, que no es para nada el más común que utilizan, no es para nada el más común que utilizan.
Entonces, como ven, fíjense, la economía es predicción de conductas que utiliza modelos. Esos modelos son relaciones de causalidad entre variables y simplifica la realidad estableciendo supuestos. Entonces, esa es la abstracción que se hace en este método de modelación, obviamente en diferentes etapas. Entonces, recuerden, vamos a tener el derecho como regulación de conducta humana a través de normas, la economía como predicción de conductas y el análisis económico de derecho une entonces la capacidad de crear incentivos del derecho con la capacidad de predicción de los economistas, haciendo que el profesional que lo aplique, si es economista, sea mejor economista y si es abogado, sea mejor abogado. Porque una de las cosas que hace el profesor Guyard es establecer la direccionalidad entre ambos. Ahora, por supuesto, no deja de ser interesante ver cómo funciona el método cuando no está influenciado por la economía. Es decir, cómo investigan ustedes los abogados. Entonces, fíjense, el método del derecho comparado. Existe prácticamente consenso entre los autores que se han dedicado a la metodología de la investigación de la ciencia jurídica en reconocer al derecho comparado o comparación jurídica como un método de investigación teórica propio de este saber. En nuestra opinión, es el único que ha decantado con objetividad nuestra ciencia, a pesar de que la comparación como recurso del conocimiento es aplicable a todas las ciencias sociales, en tanto que propicia verificar hipótesis, deslindar rasgos generales de particulares y contingencias, destacar pautas cruciales y curvas de evolución. ¿Okay? Se ha considerado incluso como método fundamental de esta área del saber, en tanto sustituye la experimentación y permite descubrir leyes sociológicas. Asimismo, otros autores han considerado que es una expresión de la observación comparada de los fenómenos del derecho, en tanto comparar los fenómenos jurídicos constituye el medio para poner en orden imágenes, destacar su calidad y clasificar, ya que si bien la primera etapa de la ciencia es la observación, la segunda es la comparación. Entonces dice efectivamente eso. Nosotros nos ubicamos en el modelo de comparación. El método de derecho comparado permite cotejar dos objetivos jurídicos pertenecientes a un mismo dominio. Vas a comparar entonces conceptos, instituciones, normas, procedimientos, etcétera, lo cual posibilita destacar semejanzas y diferencias, establecer clasificaciones, descubrir tendencias y revelar modelos exitosos. ¿Okay? La tendencia contemporánea es no solo el empleo de la comparación como recurso, sino a su vez, sobre la base de ello, a la reingeniería de las normas del derecho y a la homologación de las instituciones, lo cual está provocando un acercamiento interesante en los sistemas de esta ciencia. Es decir, que de todas, la ciencia jurídica está buscando como cauce tener cada vez más ese peso científico que da el ser capaz de hacer un estudio, ¿cómo se llama? Normativo, sustentado en una serie de pautas que permitan ir enriqueciendo la investigación. ¿Okay? Acuérdense que la teoría de cualquier ciencia no es nada más que los mecanismos que permiten explicar un determinado hecho. ¿Okay? Entonces, finalmente, la comparación jurídica puede clasificarse en interna, externa, técnica concretizadora, sociológica jurídica. ¿Cómo es la interna? Estudia normas o instituciones pertenecientes a un mismo ordenamiento. La externa aborda la comparación de objetivos entre ordenamientos jurídicos diferentes. La técnica concretizadora se estudian normas o instituciones como productos lingüísticos a un nivel textual, desde un punto de vista técnico, al margen de otras consideraciones. Es decir, felices ustedes como peces en el agua, no se relacionan con el mundo de las matemáticas. La sociología jurídica se realiza la comparación del fenómeno jurídico como parte de una red de condicionantes sociohistóricos y culturales en las que está inmerso.
Entonces, como ven, cada ciencia realmente tiene un método de aplicación y suele ser muy interesante. Como se los recomendé en la primera parte, quiero aquí que no den nada por sentado, que usen esa materia gris para asimilar esta herramienta de la que estamos hablando y si de verdad es aplicable o no. Tanto me aboco a que ustedes hagan eso, que la actividad del video no es más que tratar temas, ¿verdad? O ejemplos de análisis económico del derecho y luego ustedes dar su opinión acerca de si les parece que está bien haber aplicado el análisis económico del derecho en ese campo o no les parece que está bien. ¿Ok? No hay forma que veas. Ok, entonces vamos con la tercera y última parte. Ok, el segundo artículo que aparece es el análisis económico del derecho entre el funcionalismo y la esquizofrenia jurídica. A mí me fascina este trabajo, perdón. ¿Por qué? Porque aquí el profesor Bullar trata de sacudir a los abogados que no están de acuerdo con el análisis económico del derecho y después cierran con una definición de análisis económico del derecho. Obviamente, es una persona que ha intentado que el derecho, el análisis económico del derecho sea cada vez más aplicado, ¿ok? Entonces, fíjense parte del texto lo que contiene. El derecho no tiene un objeto natural, es un sistema de regulación de conductas y solución de conflictos antes que una ciencia. Su objetivo, lejos de ser natural, es consecuencia de la creación del hombre. El derecho es creado por el hombre y su naturaleza, y la de las instituciones cambian tan pronto como el legislador cambia la ley que la regula. Como dice Krippmann, tres palabras rectificadoras del legislador y bibliotecas enteras se convierten en basura. Que es, estaba diciendo aquí el profesor Guyar, algo muy importante. La mayoría de las ciencias tratan de explicar fenómenos que ocurren, la física, la química, ahorita lo va a decir él con sus propias palabras. Ustedes no. En el campo del derecho se parte desde la idea, desde el conocimiento y sobre eso se van generando conceptos nuevos. O sea, todo el tiempo se está tratando de establecer mejores formas de relacionarse socialmente. No es que se está partiendo de lo que ya ocurre, obviamente se tomará en cuenta la naturaleza humana, pero siempre están generando conceptos que son conceptos sobre conceptos. Fíjense lo que nos dice el profesor Guyar aquí que nos ayuda a entender de lo que les estoy hablando. Así, los abogados o los juristas, que no son sino los abogados con aspiración de científicos, envidiamos de otra ciencia el que tengan un objeto propio que antecede al conocimiento, que lo estudia y tratamos de neutralizar esa evidencia inventándonos naturalezas jurídicas. O sea, para él no existen las naturalezas jurídicas. Todos son conceptos nuevos y conceptos sobre conceptos. Entonces, ¿qué dice él? Que se crean naturalezas jurídicas y se hacen verdaderas alucinaciones con respecto a eso. Porque en fin de cuentas, el objeto de nuestra ciencia no precede al conocimiento. Ese es el punto, que ustedes no preceden el conocimiento, ¿ok? Sino que son consecuencia del conocimiento, son consecuencia de la idea. Y entonces, fíjense la comparación que hace. En ese mundo, las cosas son manipulables y cambiantes, como si un físico pudiera por decreto derogar la ley de la gravedad o un químico añadir a su entera voluntad una docena de nuevos elementos en la tabla periódica. Fíjense que en las otras ciencias se pudieran hacer esas cosas. Pues ustedes básicamente sí lo puedan hacer.
Como expresión de esa locura, el jurista piensa que la realidad cambia porque él descubre un nuevo concepto. Entonces, lo que está diciendo aquí el profesor Bullard es que se toman demasiada licencia por el hecho de estar en el terreno del conocimiento desde el principio y no amarrados a una realidad natural como suele ocurrir en el resto de la ciencia. ¿Ok? Entonces, aquí él tiene una conversación interesante porque él dice, Genaro Carriot, al presentar la monografía de Eugenio Bullim, Naturaleza Jurídica de la Letra de Cambio, fíjense cómo se llama, Naturaleza Jurídica de la Letra de Cambio, comentaba esos esfuerzos por encontrar naturaleza jurídica, o sea, por decir que sí hay un origen que ha generado la idea. Y entonces dice, el saldo es desconsolador. Tales empresas, las afanosas pesquisas de naturaleza jurídica, están de antemano y en forma irreversible destinadas al fracaso, entre otras razones, porque lo que se busca, tal como se busca, no existe. Es decir, el mensaje de él, acepte desde un principio que usted está en el terreno inmediato del conocimiento y que a partir del conocimiento va a generar más conocimiento. ¿Ok? Entonces nos dice, entonces el derecho se convierte en una suerte de mixtura entre una religión y una ciencia metafísica, donde los conceptos mismos son los que son objeto de estudio por otros conceptos, como señala Félix Coy. Entonces, los razonamientos jurídicos expresados en términos son necesariamente circulares, dado que esos términos son en sí creados del derecho. Y tales razonamientos añaden a nuestro saber exactamente lo mismo que el descubrimiento del médico del Molinet de que el opio hace dormir a los hombres porque contiene un principio somnífero. Él había puesto aquí un ejemplo de que, un médico investiga por qué un individuo cuando se toma opio tiene una determinada conducta y termina diciendo, bueno, sí, lo que tiene es que pasa que el opio tiene un principio somnífero. Sí, pero se supone que se quiere establecer es una relación más directa en cuál es el impacto de la sustancia en el individuo, ¿ok? Entonces, ahora bien, la proposición de que el opio hace dormir a los hombres porque tiene un principio somnífico es científicamente útil si principio somnífico es definido física o químicamente, ¿sí? Es decir, entender cuál es el impacto de esto. De otra manera, solo sirve para obstruir el acceso a la comprensión de un falso conocimiento. En otras palabras, no existe eso como principio somnífero. Ok, los conceptos jurídicos son entidades sobrenaturales que no tienen una existencia verificable salvo a los ojos de la fe. Por eso es que él llama esa alerta. O sea, usted está en un campo donde usted se quiere, usted no tiene que parar de filosofar. No hay problema. Ok. En esa línea, los razonamientos jurídicos suelen ser una serie de razonamientos sobrenaturales y circulares, porque usan conceptos creados para definir y crear otros conceptos. En otras palabras, solemos contener el elemento definido en la definición porque los elementos en realidad son escasos o inexistentes en el quehacer diario de los juristas. O sea, no hay tal cosa como una variable dependiente y una variable independiente, sino que todo circula dentro de la misma variable dependiente. Un ejemplo claro es el concepto del acto o negocio jurídico. Una vez traté de explicar a un profesor de Estados Unidos de qué se trataba ese concepto, que creía yo en ese entonces le ayudaría a entender el difícil problema de la consideración que se había discutido en clase. Como sabemos, el acto o negocio jurídico es toda una compleja y muy apreciada doctrina de nuestro sistema legal que trata de encontrar conceptos comunes a todos los casos en lo que la expresión de la voluntad de una persona crea una obligación o una relación jurídica. Entonces él decía, no, esto sí se acerca bastante a lo que es una variable en sí que es impactada por otras variables. Pero incluso él dice que ni allí, ¿ok? Entonces, bueno, bajo ese concepto están los contratos, los testamentos, el matrimonio, las promesas unilaterales, el reconocimiento de un hijo, la adopción y por aplicación supletoria el Código Civil, los actos administrativos del gobierno y hasta la sentencia de los jueces. Es decir, ahí cabe todo, ¿ok? Se busca una sola teoría que explique todo. Al terminar mi explicación, el profesor me dijo, muy interesante, ¿y para qué sirve? O sea, una teoría que explique todo lo que está relacionado con las normas es útil.
y entonces eso es lo que él dice que lo impactó, ¿no? Ok, entonces, luego de una breve discusión sobre la utilidad práctica o no, no supe qué contestar, pues su única utilidad era para hacer más complejos los conceptos. Es que el acto jurídico no es ni siquiera un concepto, sino un supraconcepto, es decir, un concepto de concepto. Trata de explicar que tienen en común cosas totalmente distintas, que a su vez no tienen existencia verificable. Sus reglas, en lugar de ayudarnos a encontrar soluciones prácticas, solo alejan el lenguaje de los abogados del lenguaje de los hombres. Con ello, no se crea ciencia, se crea metafísica. El abogado se vuelve entonces una suerte de mago, cuya magia radica en su capacidad de usar palabras que nadie entiende para describir una realidad que nadie ve. En esta línea, Wish plantea un ejercicio mental. Pregúntese respecto a cada enunciado. ¿Qué consecuencias nocivas experimentaría en la vida social si en lugar de tal enunciado se adaptara al contrario? Examinar luego todos los tratados, comentarios, monografías y repertorios de decisiones y ver cuántas preguntas de este tipo reciben respuesta y cuántas de ellas son siquiera formuladas. Es decir, repito, es toda una libertad que vamos a ver cómo la define él aquí. Como veremos, el análisis económico del derecho es una forma de dar respuesta a algunas de las preguntas que el derecho, del derecho, que visto solo como jurisprudencia de conceptos, no puede contestar. O sea, no se puede quedar en la jurisprudencia de conceptos porque no son capaces de responder a algunas preguntas. En suma, perdón, es una forma de contar con herramientas que permitan, en términos de Cohen, definir somnífero en base a un principio químico físico o en términos de Kanskorowicz, poder responder a la pregunta de qué efectos nocivos tendrá un enunciado si se adopta precisamente el control. Es decir, es ir consiguiendo sustento que le dé cada vez más solidez a la ciencia. Esta presunción de que el derecho es una ciencia ni siquiera ha sido adoptada con coherencia. Las ciencias construyen una hipótesis de trabajo, la aplicación y luego evalúan qué pasó. Si un médico diseña una nueva operación quirúrgica, una vez operado el paciente, irá a verlo al hospital y evaluará sus síntomas, cómo reaccionó, si la operación sirvió de algo y si el paciente sobrevino. De no hacerlo, nunca sabrá si su esfuerzo valió para algo. Pero los abogados operamos la realidad con nuestros nuevos conceptos y nunca visitamos a nuestro paciente para de manera sistemática saber qué pasó con él. ¿Okay? No es de extrañar que con tal procedimiento haya tantas normas inaplicables y el derecho se encuentre tan desprestigiado. Pero incluso si el jurista tuviera la responsabilidad de revisar al paciente, carece de bagaje de conocimiento suficiente para evaluar el resultado de su operación. ¿Okay? El análisis económico del derecho no es otra cosa que tratar de poner al alcance del abogado herramientas para poder diseñar mejor su operación mediante la predicción de su resultado y para poder luego de operar al paciente medir si tuvo éxito o no. A pesar de que el análisis económico del derecho no es más que eso, la dogma, o mejor dicho, algunos dogmáticos o aprendices dogmáticos, le teme y lo considera una amenaza, o en todo caso, algo a lo que no se le debe hacer el menor caso. Y no es extraño que otras disciplinas que buscan crear herramientas similares, como la sociología jurídica o antropología jurídica, hayan sido víctimas de reacciones similares. Finalmente, no es otra cosa que temer a ampliar nuestro conocimiento. Como trataré de demostrar en este trabajo, gran parte de la resistencia de muchos abogados y profesores del derecho, de profesores muestran hacia el análisis económico del derecho, no es otra cosa que síntomas de una suerte de esquizofrenia. Entonces, finalmente no es otra cosa que temer ampliar nuestro conocimiento. Como traté de demostrar en este trabajo, gran parte de la resistencia que muchos abogados y profesores de derecho muestran hacia el análisis económico del derecho no es otra cosa que síntomas de una suerte de esquizofrenia. No quiero que se me malinterprete. No pretendo decir que estar en contra del análisis económico del derecho es ser un esquizofrénico. De hecho,
Muchas posiciones en contra se sustentan en un estudio detallado de sus alcances y en una comprensión adecuada de sus principios metodológicos. La discrepancia informada no solo es aceptable, es estimulante y necesaria y empuja a perfeccionar los alcances de una idea o de una forma de pensar. Sin duda, esas discrepancias serias han contribuido tanto más al desarrollo del análisis económico del derecho que las ideas de sus más destacados defensores. Exactamente. Eso es lo que ha hecho que si bien se parta de un principio de otra ciencia, se vaya adaptando, se vaya ampliando para que sea posible de ser utilizado en el terreno jurídico, ¿ok? Hay críticas que hay críticas no solo respetables, sino que desnudan los límites que, como toda forma de pensamiento, el análisis económico tiene para ayudarnos a comprender cómo funciona el derecho. Pero debajo de esas críticas inteligentes se encuentra una inmensidad de reacciones esquizofrénicas, parecidas a las del loco al que le dicen que no es Napoleón y asume desde una argumentación circular y sin sentido, hasta agresiva, demostrar que sí es Napoleón y que su mundo es el real, por más que la realidad demuestre todo lo contrario. ¿Okay? Entonces, de verdad me parece bastante bueno defendiendo todo lo que es la argumentación de derecho, para finalmente reforzar lo que es el concepto de análisis económico del derecho. ¿Qué es realmente el análisis económico del derecho? De la misma manera como los esquizofrénicos crean leyes sobre la realidad, algunos juristas crean leyendas sobre el análisis económico del derecho. Sin embargo, el análisis económico del derecho es algo más sencillo de lo que parece. Se trata de una metodología o más concretamente de la aplicación del método económico para entender a las instituciones. Entonces, así cierra esta maravilla de trabajo el profesor Guyar y por supuesto lo que yo intento con todo esto que estamos hablando es que ir fomentando, además de ir conociendo más sobre el tema, ir fomentando como cierta inquietud intelectual en comprender mejor si realmente esta ciencia puede seguir dando aporte o esto, no, perdón, no es una ciencia, fíjense que ni siquiera es hasta malo llamarlo metodología y por ahora es mejor simplemente dejarlo, vamos a dejarlo solamente como un método, ¿sí? No llamarlo ni ciencia ni disciplina, sino metodología. Y así nos curamos en salud. Hay un tercer artículo, pero ese sí lo vamos a hacer en otra entrega y que ya es una aplicación del análisis económico del derecho a un caso en Venezuela, concretamente a la aplicación de la ley del control de precios, ¿ok? Pero desde el punto de vista de las sanciones, de la efectividad de las sanciones. Y es muy interesante, pero eso lo vamos a abordar en otro tema. Muchas gracias por su atención.